Quisiera iniciar con una diapositiva que viene una frase que para mí es muy importante que la reconozcamos. Podríamos darle clic. Dice Edgar Morin: vivir es una aventura que conlleva en sí misma incertidumbres, siempre renovadas, eventualmente con crisis o catástrofes personales o colectivas. En este momento de la historia, nuestra humanidad completa, o la especie, está viviendo tiempos de la era del antropoceno, donde la huella ecológica del ser humano ha devastado al planeta. Estamos viviendo la era de las cuarta, quinta y sexta revolución tecnoindustrial, que está acelerando las maneras de estar viviendo la realidad. A mí me encantó mucho los planteamientos que nos hicieron hace unos minutos, porque uno de los elementos que están en constante debate o desgaste es la salud mental, no solo la salud del planeta, la salud mental de los educadores. Pero aquí lo que vamos a hablar es uno de los retos constantes que estamos enfrentando, es qué vivimos, cómo vivimos, desde dónde vivimos y qué es lo que está sucediendo en nuestro país. Por favor. El país en este momento, o desde la cuarta revolución, desde la cuarta transformación, se está autoecoorganizando. ¿Qué quiere decir esta frase muy del pensamiento complejo? Que como sistema, que como ente, tiene la oportunidad de reformularse si no quiere morir. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que nosotros hemos vivido en un país que tiene un encuentro multicultural de posibilidades lógicas de cómo organizar y entender la vida, la realidad, y entonces podemos encontrar que México es un país que siempre se ha envuelto en lógicas de agendas internacionales. Una de las agendas internacionales tiene que ver con el bienestar y el cambio poblacional, donde ahora estamos viviendo la era de la geografía invernal, es decir, nuestras poblaciones humanas están envejeciendo. Eso quiere decir que las infancias están disminuyendo su presencia a nivel educativo y se está incrementando la presencia de los adultos en la educación superior. Por tanto, el gran reto que tiene este país a la hora de autoorganizarse es qué tipo de servicios de educación superior podemos estar brindando, y el reto es justamente ese: bajo qué lógicas o bajo qué agendas o qué agencias tendríamos que estar trabajando. Por una parte están las agendas internacionales propias del neoliberalismo, y por otra parte están las lógicas del bienestar comunitario, horizontal y retributivo que nos plantean el segundo piso de la cuarta transformación, en donde aquí viene una idea muy interesante. Durante todos estos días hemos estado observando una categoría denominada humanismo. Sin embargo, a lo largo de varios años en los que hemos estado tratando de indagar esta categoría, que no es nueva en este momento, pero es prácticamente reciente, vemos que hay poco compromiso a la hora de irla nombrando, porque se van marcando diferentes dimensiones, desde los aspectos de la recuperación de los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios de nuestro país, hasta incluso los saberes que no necesariamente apuntan a la configuración de significados más allá de las decolonizaciones. Entonces, como parte de los trabajos de la investigación es crear categorías nuevas a partir de realidades nuevas que no alcanzan, si bien en su tiempo López Obrador planteó la idea de humanismo mexicano, muchas de las ideas que hemos alcanzado algunos investigadores con los que participo yo es a entender esta palabra, serignidad. Creemos que la creación lingüística requiere nombrar la realidad que se está construyendo. Entonces, para evitar crear confusiones respecto a humanismos, los humanismos, porque hay muchos, uno de ellos es el mexicano, creemos que la fusión del ser y la dignidad representa muy bien aquello que se conoce o se ha dado a conocer como humanismo mexicano. Nos creemos que el reordenamiento también exige nuevos lenguajes, diría Adela Cortina. Por favor. Esto implica que el Estado mexicano, el actual, desde la cuarta transformación y este segundo piso, ha venido a partir de reordenamientos históricos que son catalizadores metamórficos, es decir, cambian la realidad, y la realidad no cambia sin tener una base. En pocas palabras, la metamorfosis reconoce que de algo se parte, algo se tiene que abandonar y a algo hay que darle la bienvenida. Esto es desde el punto de vista del pensamiento complejo.
Cuando lo vemos desde las agendas internacionales, diría la UNESCO, es reinventar, reimaginar nuestras realidades. En las mesas anteriores, hace unos minutos, los compañeros nos hablaban de las narrativas que vamos construyendo y cómo es que las narrativas nos configuran lo que somos. Y el modo en que nombramos la realidad es importante. Entonces, la metamorfosis es otra categoría importante sobre cómo podremos ir nombrando esta nueva realidad que se está autoorganizando en nuestro país. Entonces, México, en estos últimos 6 años, ha buscado el reordenamiento de la participación de los grupos históricamente marginados y darles un nuevo lugar. Sacarlos del escenario anterior en el que estaban de marginación, de vulnerabilidad, de desgaste, para darles prioridad. Esto a partir de los principios de la justicia retributiva, es decir, los costos o las facturas históricas que no se han podido cobrar tengan que ser pagadas en este momento por la sociedad civil y puedan retribuir a los grupos vulnerados un nuevo lugar en la sociedad, una nueva participación y una nueva significación de su dignidad como seres. Por tanto, se va buscando reducir las brechas de estos grupos vulnerables. Uno de ellos es el acceso a la educación superior. En la conferencia inaugural, el secretario de Educación de Tlaxcala planteaba cómo en este momento histórico Tlaxcala ha logrado que se abran 20 nuevos bachilleratos y 5 nuevas universidades. Entonces, lo que habla de un planteamiento a futuro de lo que se viene y estar atendiendo los cambios de la realidad que se está ajustando o reordenando para reducir las brechas que existen en estos grupos vulnerables. Entonces, hay trabajo constante de promotoría de bienestar social. Entonces, vemos que hay becas para la educación media superior, para la educación superior, la constitución de nuevas instituciones de orden, con el afán de atender el futuro que nos está alcanzando y darle lugar a la educación a nuestros jóvenes y que todos tengan acceso a la educación superior. Y entonces un nuevo elemento también es el reordenamiento del CONACYT, que ahora pasa a ser una nueva secretaría y ha quitado privilegios a quienes tenían privilegios y ha dado un nuevo orden al tipo de investigación que es más de corte retributivo y de beneficio para las comunidades marginadas. Y entonces el Estado mexicano ha decidido afrontar los problemas fundamentales y globales del individuo mexicano, del ciudadano mexicano y también del ser humano que está en este país y que necesariamente está interconectado con otras latitudes del planeta, por favor. Una propuesta es, desde el pensamiento complejo y el conocimiento de frontera, es el encuentro disciplinar entre lo que Edgar Morin denomina prosa, es todo el conocimiento creado por la ciencia y la tecnología, el conocimiento duro, y la poesía, a la cual se le denomina todas las disciplinas humanas y artísticas, como la literatura, por poner un ejemplo, el cine, el arte, el teatro, la danza, la pintura, donde hay un encuentro conversacional o dialógico, donde los saberes de una disciplina y otra se conjugan para enriquecer. Cuando ustedes revisan, por ejemplo, todos los planteamientos STEAM, es un ordenamiento de conversación entre ciencias, arte, tecnología, con la idea de crear bienestares sociales en la persona y una educación más integral. Y entonces nos va a permitir religar lo que estaba separado. Nosotros habíamos estado separados como pueblos y ahora estamos buscando unirnos. Pero también todo lo que se ha conocido como conocimiento científico cambia su lugar para que esté al alcance y al acceso de todas las comunidades que han estado en marginalidad. Pero no solo eso, también la poesía, el arte, la cultura, el cine, los debates. Y entonces ha habido los debates basados en este tipo de propuestas. Y entonces ha habido una serie de planteamientos que nos obligan a entender la realidad desde un conversatorio entre el conocimiento científico y el conocimiento humano o literario. Y entonces, por favor, el bienestar social nos permite recuperar 2 elementos cruciales: el pensamiento complejo y la teoría de las capacidades. Esto implica, en síntesis, vivir bien, o diría Morán o Zygmunt Bauman, el arte de bien vivir. Y diría Edgar Morin, el saber vivir bien en nuestra civilización cambiante, con rupturas, con tensiones, con desajustes, con reordenamientos propiciados por las maneras de vivir, al mismo tiempo de los aceleramientos que está teniendo nuestra propia especie. Y entonces buscan, dice que el elemento más crucial que hay que trabajar en este momento
son las capacidades de tener proyectos de vida. Entonces, las universidades hemos de estar trabajando para tener la formación de sujetos con un carácter fundacional que les permita, independientemente de los cambios que existan, enfrentar la realidad con capacidades. Y entonces dice Morán, vivir es vivir en tanto individuo, afrontando los problemas de su vida personal, es vivir en tanto ciudadano de su nación y es vivir también en su pertenencia a lo humano. Y entonces Martha Nussbaum y Amartya Sen nos señalan, por favor, le damos clic, nos señalan 10 capacidades bajo las cuales nosotros podríamos estar pensando lo que tiene que estar formando no solo la educación básica, sino nuestras universidades. Y el gran reto que vengo a plantear en esta tarde es que las universidades han de alistarse para que la justicia retributiva esté organizándose también desde las latitudes de la participación de los universitarios y su compromiso social con las comunidades vulneradas y las no vulneradas. Entonces, estas son las 10 ideas o las 10 capacidades que nos dan estas autoras, que forman parte de las explicaciones de la nueva escuela mexicana y que nos dicen cómo tenemos que reincorporarnos. A manera de aporte, en el texto que está ahí planteado, ahí coloco las capacidades y cuáles son los aportes investigativos que en este momento se están generando, y es un cuadro concentrador de las investigaciones más recientes que se están haciendo respecto al tipo de aportes para la educación superior, para que las capacidades empiecen a desarrollarse desde dos lógicas: el pensamiento complejo y el conocimiento de frontera. Y por otra parte, cómo es que estas van a reordenar los programas y planes de estudios para que creen otro tipo de ciudadano, otro tipo de profesionistas y que ofrezcan nuevos sistemas de actitudes y de presencia desde su profesión para poder formarse integralmente y participar en la transformación de la ciudadanía en nuestra ciudad, en nuestro país, en los diferentes momentos en donde estemos. Y entonces necesitamos que todas tengamos el acceso a los conocimientos, a los saberes, sean estos científicos, técnicos, literarios, artísticos, ancestrales o de cualquier corte, porque nos va a permitir a nosotros tener la oportunidad de avanzar a un elemento muy interesante. Que la nueva escuela mexicana empiece a ir dándole salida al enfoque de las capacidades de bienestar humano, no solo en la educación básica, sino en la educación media superior y en la educación superior, a partir de un enfoque al cual ahí aparece, en este caso, humanístico, de lo que es la serignidad, es decir, el ser con dignidad. Quiero plantearles que esto es la creación lingüística que estamos proponiendo también, nombrar la realidad de otra manera, y los enfoques altamente comunitarios de horizontalidad para la participación y el beneficio de los seres a nivel horizontal, a nivel vertical, pero sobre todo que las comunidades puedan ser entendidas. Y los docentes universitarios constituyan la última capacidad de Martha Nussbaum, es la capacidad de agencia, la capacidad de implicarse en el entorno y tener mayor participación de corte social. Y entonces el docente ha de tener una agencia política, es decir, la capacidad de implicarse en la transformación del entorno, asumiendo que su responsabilidad no solo está con él en su trayecto, sino con el otro. Y entonces esto permite una mirada para la equidad, y le damos clic, por favor. Y eso nos coloca en una nueva mirada que va un poco más allá de los planteamientos de Levinas. El trasubir o tener la responsabilidad de elevar la vida del otro. Solo si soy sensible y me duele la realidad de mis comunidades, puedo entender que voy a hacer algo. Solo si yo entiendo que alguien sufre el abandono de la escuela, el abandono del servicio educativo, del servicio de salud, del servicio de la vivienda, del servicio de los alimentos, y como universitario me siento implicado, voy a tener la posibilidad de hacer algo para que el bienestar y la educación sean accesibles a todos los miembros de la sociedad. Pues hay muchas cosas que discutir, sin embargo, estamos en la posibilidad, le damos clic por favor, ya no está el QR, bueno, seguramente no lo puse. Hay un QR, ¿sí está? Ok. Ahí en ese QR viene el texto completo y vienen otros textos que abordan este tipo de problemáticas, y que les agradezco muchísimo la escucha y creo que cumplí con el tiempo.
Muy bien, agradecemos la participación.